En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es el cuarto domingo de Pascua y ayer en la Argentina fue la fiesta de Nuestra Señora de Luján, la patrona de nuestro país, y a ella le pedimos que interceda ante Dios por nuestra patria, por causa de su pecado, que es grande, por la justicia divina que se merece y por causa también del juicio, y que tenga clemencia y misericordia de nosotros. Y le elevamos esta súplica que ha sido compuesta en su honor. Santa María, socorre a los miserables, ayuda a los pusilánimes, fortalece a los débiles, ruega por el pueblo, aboga por el clero, intercede por las religiosas, y que experimenten tu auxilio todos los que se acuerdan de invocarte. Amén. Recordamos hoy también, 18 de mayo, a San Venancio, mártir, que tuvo la gloria de confesar con heroica constancia la fe a la edad de 15 años. Fue martirizado durante la persecución de Decio en 250. Aprovechamos esta homilía para instruir sobre el estipendio de la Santa Misa, por cuanto quien sirve al altar, del altar ha de vivir. Ha sido antiquísima costumbre de los fieles presentar a la Iglesia sus ofrendas aún durante la misa. De estas oblaciones ofrecidas para la sustentación del clero, se originó poco a poco el estipendio de la misa, pues parecía justo y equitativo que quien de un modo especial solicitaba el auxilio espiritual del sacerdote, también con una ofrenda especial contribuyera a su sustento. Ahora bien, por cuanto el estipendio de la misa se recibe no como paga sino a título de alimentos, es lícito al sacerdote, sin que haya simonía, recibir el estipendio manual acostumbrado, o bien ofrecido espontáneamente y generosamente por la misa, que por ningún otro título se debe. Una vez recibido el estipendio, el sacerdote está obligado de justicia y con grave obligación a celebrar la misa prometida, y tantas misas cuantas hayan sido las limosnas recibidas. Dada la modicidad del estipendio y las ventajas que reporta al oferente, al apropiarse, por cesión del sacerdote celebrante, el fruto especial de la misa, ningún fiel deberá dejar de encargar una y más misas cada año por sí mismo y por los difuntos. El fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y quien en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. San Lucas 16:10. Las limosnas borran nuestro sinnúmero de pecados. Y nos trasladamos al introito del sacrificio de la Santa Misa de hoy, cuarto domingo de Pascua. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas y ha hecho brillar su justicia ante las naciones. ¿Cuándo el Señor hará brillar su justicia ante las naciones? En la parusía. Toda su justicia se resumirá en un solo momento crucial de la historia, su manifestación en la segunda venida para la consumación de su reino. Y continúa el introito. Se salvó por su propia mano y por su santo brazo. En la parusía, Él vendrá en carne y por su reino, para entregárselo al final de la consumación al Padre, cuyo brazo, el brazo de la primera persona, le salvó. Y la oración colecta nos dice: Oh Dios, que unes las almas de los fieles como en una sola voluntad, concede a tu pueblo la gracia de amar lo que mandas y de desear lo que prometes, a fin de que en medio de los vaivenes de las cosas humanas tengamos fijos nuestros corazones allí donde están los verdaderos goces.
y los verdaderos goces están en su reino por siempre. Y seguimos profundizando más en su justicia, ahora a partir de la lección de la epístola del apóstol Santiago, que nos presenta la Santa Misa de hoy, Santiago capítulo 1, versículos 17 al 21, que nos sigue guiando a su justicia. Toda dávida preciosa y todo don perfecto de arriba viene, como que desciende del Padre de las luces, en quien no es posible cambio de parecer ni asomo de veleidad. No hay cambio de parecer en el Padre. ¿Quién es quien viene de arriba como que desciende del Padre, sino nuestro Señor Jesucristo en la parusía? Y continúa Santiago, porque libre y voluntariamente nos ha Él engendrado con la palabra de la verdad, para que seamos como las primicias de sus nuevas criaturas. Bien lo sabéis vosotros, hermanos míos, muy queridos. Por lo tanto, sea todo hombre pronto para escuchar, pero tardo para hablar y refrenado en la ira. Hay una incapacidad actual y real de refrenarse en la ira ante la noticia de la venida del Señor, que produce desesperación en algunos hombres. Porque el mundo será confrontado por causa de su pecado, por causa de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su parusía, y por causa del juicio, ya que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y continúa el apóstol Santiago, porque la ira del hombre no se aviene con la justicia de Dios. La ira del hombre es insuficiente para ajustarse y alinearse con la justicia de Dios. La ira del hombre no se aviene con la justicia de Dios, sino con las rodillas, como nos dio ejemplo Santo Tomás de Aquino. Todo lo he logrado más que con mi boca, con las rodillas. Y en el Evangelio leemos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, San Mateo 7:7, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, San Lucas 11:9. Por lo cual, finaliza Santiago, repudiando toda inmundicia y exceso vicioso, recibid con docilidad la palabra divina, que ha sido como ingerida en vosotros, y que es la que puede salvar vuestras almas. Pedid, buscad y llamad, entonces, para que podáis repudiar vuestros excesos viciosos e inmundos de doctrina corrompida, de error doctrinal y conveniencia humana de los hombres de iglesia, y podáis recibir con docilidad la divina palabra, que es la que puede salvar vuestras almas en aquel día tremendo de la ira de Dios. Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, dice la salmodia de hoy, ya no muere, la muerte no tendrá ya dominio sobre él, y todo tiene que cumplirse. Los hombres en general, y en especial los de iglesia, tiemblan ante la parusía, porque saben que su ira no les alcanzará la justicia de Dios en ese momento. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. San Juan 16:1 en el Evangelio de la Santa Misa de hoy, unos versículos antes de los que la misa presenta. Seréis perseguidos, les dijo a los judíos, por haberse convertido a nuestro Señor Jesucristo y haber entrado en su Santa Iglesia Católica. Os excluirán de las sinagogas, y aún vendrá tiempo en que cualquiera que os quite la vida creerá hacer un obsequio a Dios. San Juan 16:2. Se llegarán a cometer los más grandes crímenes creyendo obrar bien, o sea, que por falta de conocimiento de la verdad revelada que nos hace libres, sobre todo la falta de conocimiento sobre la parusía
y la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, los hombres de iglesia han caído en los lazos del padre de la mentira. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: y os harán esto los hombres de iglesias, los perseguidores, porque no han conocido al Padre ni a mí. San Juan 16:3. Esto es, no los conocían, aunque presuntuosamente creían conocerlos, para no inquietarse y por su indiferencia. Podemos confrontar aquí el Apocalipsis 3:15. ¿Es esta la operación del error de que habla con tan tremenda elocuencia San Pablo en 2 Tesalonicenses 2:9, a la cual Dios nos abandona por no haber recibido con amor la verdad que está en su palabra, como dice San Juan 17:17, y nos deja que creamos a la mentira? Los hombres de iglesia hoy hacen el mal, pero rara vez hay quien haga el mal por el mal mismo, y de ahí que la especialidad de Satanás, habilísimo engañador, sea llevarlos al mal con apariencia de bien. Así Caifás condenó a Jesús, diciendo piadosamente que estaba escandalizado de oírlo blasfemar, y todos estuvieron de acuerdo con Caifás y le escupieron a Jesús por blasfemo. Él nos anuncia en este Evangelio de San Juan que así sucederá también con sus discípulos, que amen la parucía y la consumación de su reino en su venida. Os he dicho esto, les decía Jesús a sus discípulos, para que cuando el tiempo venga, os acordéis que yo os lo había dicho. No os lo dije desde el comienzo, porque yo estaba con vosotros. Y ahora yo me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? San Juan 16:4-5. Jesús se fue al cielo en el día de la ascensión, junto al Padre, y de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos en la parucía, cuando el tiempo venga, como dice el Evangelio, y allí nos acordaremos de que nos lo había dicho. No nos escandalicemos al ver que la persecución viene de donde menos podríamos esperarla, de los hombres de iglesia. Ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Ya no os interesáis como antes por saber de lo mío, que tanto debiera preocuparos, y solo pensáis en vuestra propia tristeza, ignorando que mi partida será origen de grandes bienes para vosotros. La tristeza había ocupado los corazones de los discípulos, dice el Evangelio, San Juan 16:6. Estaban tristes porque les había dicho todas estas cosas. Les había dicho que serían perseguidos, que la sinagoga los perseguiría y con persecución de muerte, aunque el texto no lo diga, pero queda claro. Y lo mismo sucede hoy. Pero yo os digo la verdad, San Juan 16:7. Y les decía Jesús, conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el intercesor no vendrá a vosotros, mas si yo me fuere, yo os lo enviaré. San Juan 16:7. Y esto también les puso tristes. Todas estas cosas les entristecían demasiado a los apóstoles, y por eso, en cierta forma, les quería quitar esa tristeza, humanamente hablando, inútil, que no sirve para nada, y que a veces nos puede conducir incluso hasta el colapso y la muerte. La única tristeza buena es la de haber ofendido a Dios, porque es una tristeza que produce arrepentimiento, el corazón adolorido por haber ofendido a Dios. Toda otra tristeza proviene del demonio, proviene del maligno, aunque sean cosas justas, como la preocupación que nos produce la falta de un ser querido o la soledad que podrían experimentar estos seres queridos por nuestra propia muerte. De todas estas preocupaciones humanas y mundanas, el demonio siempre las aprovecha para entristecernos con tristeza inútil.
Los apóstoles estaban entristecidos y entonces nuestro Señor Jesucristo les hace esta reflexión: me voy al Padre. Y ese tiempo es el tiempo de toda la historia de la Iglesia, desde la ascensión hasta la parusía. Un poco de tiempo no me veréis, otro poco y me volveréis a ver. Y conviene que yo me vaya, porque os enviaré el Paráclito, el Espíritu de verdad. San Juan 16, 7. Y cuando venga el Espíritu Santo presentará querella, arguirá, confrontará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16, 8. Esto sucede y sucederá. El mundo es un reo constantemente sentado en el banquillo de Dios, perpetuamente acusado por el Espíritu. El mundo es constantemente juzgado en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. ¿Por qué en cuanto al pecado? Porque ¿cómo podría tener el mundo la simpatía de los fieles católicos si no es por la engañosa seducción de sus galas? El mundo es juzgado en cuanto al pecado porque no han creído en mí. San Juan 16:9. No creer en Jesús es un pecado contra el Espíritu Santo. Es la impugnación de la verdad revelada, manifiesta y presentada. ¿Y qué más verdad presente y manifiesta que la del Verbo encarnado? Y el que no cree en Cristo peca, porque Cristo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. San Juan 1:9. Y si no acepta la iluminación, se condena. El mundo es juzgado en cuanto al pecado porque desde los comienzos fue perseguida la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la Israel de Dios, el verdadero Pedro, sus verdaderos sucesores y su doctrina, la de los apóstoles, con la continuidad del Antiguo Testamento al paso del Nuevo Testamento, sin división. Todo se tenía que cumplir y tiene aún que cumplirse. De pecado, porque no han creído en mí. San Juan 16:9. El pecado de incredulidad es el pecado por antonomasia, porque pone a prueba la rectitud del corazón. De pecado, porque no han creído en mí. Los mismos hombres de Iglesia no han creído en la infalibilidad del Papa, sino que presentan novedades como que el Papa es solo infalible ex cátedra y como la tesis que reconoce a herejes como papas materiales, doctrinas nunca vistas en la Iglesia. No han creído en mí cuando les hablé claramente de la parusía y de la consumación de mi reino en mi venida. El mundo será juzgado por capítulo de justicia, porque yo me voy al Padre a sentarme a su diestra, y ya no me veréis más hasta que vuelva. San Juan 16:10. En cuanto a la justicia, Él va a ser glorificado por el Padre, porque yo me voy al Padre. Es justicia que la humanidad de nuestro Señor Jesucristo sea glorificada una vez resucitado y acabado su estado de anonadamiento. Es justicia que se le recompense con gloria. Se hace justicia a su humanidad que va al cielo después de la ascensión previa a la resurrección. Se acabó ese estado de inmolación, de sufrimiento, dolor y llanto, y es el Cristo glorioso resplandeciente ahora. Y se hace justicia porque desde el cielo vendrá en la parusía la manifestación de su reino, la victoria sobre toda injusticia. Yo me voy al Padre y ya no me veréis más, porque no volverían su rostro los judíos hasta que no fuese escogido el último de los gentiles. Y entonces vendría la parusía, la conversión de los judíos. No me veréis más hasta que vuelva. El mundo será confrontado en cuanto al juicio, por capítulo de juicio, porque el príncipe de este mundo está ya juzgado. San Juan 16:11.
El juicio del Espíritu Santo al mundo consiste en demostrarle al mundo que a pesar de que éste insiste en demostrar sus virtudes, tiene como rector al mismo Satanás. Así como ha quedado demostrada la justicia de la causa de Cristo, quedará también evidenciada para los hijos de la sabiduría humana la condenación de la causa de Satanás. Pero esto no quiere decir que ya esté cumplida plenamente la sentencia contra el diablo y sus ángeles, porque el demonio Satanás ha sido vencido y defenestrado, pero en un proceso que va por etapas. No absolutamente de derecho y hecho, sino solamente de derecho. Ya está sentenciado, tiene la firma de su condenación. Pero Jesucristo no lo mató en el día de su crucifixión, cuando le venció, sino que lo hará cuando pase todo el tiempo hasta que se cumplan las profecías de los últimos tiempos. No obstante esto, él ya está sentenciado y Dios le permite que siga mandando en el mundo sobre los humanos. Pero Satanás está ya sentenciado, finiquitado y acabado. Entonces, esto es así en cuanto al juicio, aunque este juicio se prolongue, y vaya si se prolonga, porque hay juicios de vivos y juicios de muertos, y no se producen en el mismo instante, momento y lugar. Así todo, Satanás no es totalmente finiquitado, sino después, al final de la consumación del reino, después de la conflagración o subversión de Gog y Magog. Pero esto no se entiende hoy porque no se lo estudia y no se lo predica y no se lo medita. Pero si armonizamos con la patrística de la Iglesia primitiva que meditaba sobre la consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, con los aportes de algunas especificaciones que da San Ireneo y el padre Antonio Orbe, el mejor intérprete de San Ireneo, con otras interpretaciones de otros exégetas como Alcañiz, Rovira y Castellani, armonizadas, purgadas, clarificadas, entonces esto se redondea y completa. Entonces, ¿hasta dónde se va con el juicio? Profundo y extenso y dilatado en el tiempo es el juicio. Mientras tanto, el mundo sigue en su carnaval. En el Apocalipsis hay una viva descripción de este juicio, la caída de Babilonia, que encontramos en los capítulos 17 y 18. Lo que sigue del capítulo 16 de San Juan es lo que acontecerá después de la entrada de los judíos en la iglesia, los que hasta el momento de la parucía hayan sido los demás servidores del anticristo junto con algunos hombres de iglesia. Tengo todavía mucho que deciros, pero no podéis soportarlo ahora. San Juan 16, 12. Y esto nos lleva al principio del capítulo 16, al cual ya hicimos referencia. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. San Juan 16, 1. Os excluirán de las sinagogas. Esto nos da a entender que los judíos ya estarán juzgando y gobernando el mundo con sus sinagogas los reinos del anticristo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y aún vendrá tiempo en que cualquiera que os quite la vida creerá hacer un obsequio a Dios. Se quitará la vida de los miembros de la Iglesia ya constituidos por gentiles y judíos, con San Juan y los testigos a la cabeza. Y os harán esto porque no han conocido el Padre, ni a mí. Os he dicho esto para que cuando el tiempo venga os acordéis que yo os lo había dicho. No os lo dije desde el comienzo porque yo estaba con vosotros. San Juan 16, 2, 4. Cuando empero venga aquel Espíritu de verdad, Él os enseñará toda la verdad, porque no hablará de por sí, sino que dirá las cosas que haya oído y os anunciará las venideras. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. San Juan 16, 13, 14. El Espíritu Santo, que en el Antiguo Testamento habló por los profetas, inspiró también los libros del Nuevo, que presentan las enseñanzas de Jesús, el Mesías,
y desenvuelven su contenido y revelan las cosas futuras objeto de nuestra esperanza. No significa, pues, que cada uno de nosotros haya de recibir una revelación particular del Espíritu Santo, sino que debemos preocuparnos por conocer las profecías bíblicas y no despreciarlas. Debemos compenetrarnos más aún en la doctrina de Cristo, de la revelación de Cristo, para entender más toda la historia que estamos pasando, que no es política, ni económica, ni social puramente, sino que tiene todo un peso religioso y teológico. Ya vemos que el mundo está sentenciado y que Satanás ya está condenado, aunque siga dando patadas de ahogado durante todo este tiempo y aún hasta en la consumación del reino de Cristo, después de la parucía, cuando sea liberado, pero mucho más humillado, porque ya Cristo en su reino sobre esta tierra como dueño y Señor le dará el último chance y lo soltará para darle el último sablazo y así eliminarlo para siempre. Volveremos a ver a Jesús cuando vuelva del cielo a juzgar a vivos y muertos. Por un poco de tiempo no lo veremos, pero lo volveremos a ver dentro de poco. San Agustín y Santo Tomás de Aquino indican la alegría del mundo y las persecuciones que no nos permitirán ver a Jesús, pero cuando Él vuelva, nadie nos quitará el gozo. Es una promesa, dice San Agustín, que se dirige a toda la Iglesia, gentiles y judíos, y este poco de tiempo que falta nos parece todavía largo, pero cuando haya pasado comprenderemos que fue corto. Alabad con júbilo a Dios, hombres todos de la tierra, cantad el salmo a su nombre. Que por la sagrada recepción de este sacrificio de la Santa Misa, hasta que Él venga, nos haga partícipes de su soberana divinidad. Que nos conceda la gracia de que así como hemos conocido su verdad, la sigamos también prácticamente con nuestra buena conducta. En vuestra presencia, Señor, como un reo delante del juez, ten piedad de nosotros, perdónanos, venga tu reino y tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.